estrellas, la mente, las enfermedades. Y claro, la gente que no sabe ello, pues a veces comete exageraciones incluso en las expresiones. La lógica científica, por ejemplo, es una cosa que deberíamos dominarlo todos para no cometer errores, incluso en los discursos. Bueno, en fin, en los periódicos se pueden ver muchas expresiones donde hay falta de lógica. Y sobre todo hay falta de conocimiento de la ciencia, por eso es que tenemos la situación como la conocemos. Los políticos son las víctimas principales de los filósofos y los científicos. Acá tenemos, por ejemplo, a Bertrand Russell. Bertrand Russell, matemático, filósofo, dice: los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer imposible lo posible. Bertrand Russell para mí es una persona muy, muy especial. Yo me declaro totalmente ignorante, por lo menos cuando era joven, mucho más que ahora, en lo que respecta a literatura. A veces me debo avergonzar por ello, pero quiero contarles una anécdota que hace reír a mis amigos cultos, a mis amigos cultos. Una amiga me dio un paquete de papeles para llevar a París. Yo estaba en Alemania, para llevarlo a un señor. Yo, como buen cartero, llevo primero viendo la dirección, llego al sitio, toco la puerta, sale un flaco con una bata que le daba 3 vueltas al cuerpo, y recién veo entonces el nombre. Primero veo la dirección, primero tengo que llegar al sitio, la dirección, leo el nombre, digo: Julio Ramón Ribeiro. ¿Usted es periodista? Le pregunto: su nombre me es conocido. Se sintió ofendido, me dice: como yo no soy periodista, soy escritor. ¿Usted es peruano? Sí, le digo, soy peruano. ¿Y a qué se dedica? A la ciencia. Pero los científicos también leen literatura, algunos incluso hacen literatura. Por ejemplo, Bertrand Russell, por eso me acordé de Bertrand Russell. Entonces, yo le digo: bueno, ¿usted ha leído El cuento del cura? O no, La pesadilla del cura, le pregunto a Julio Ramón Ribeiro. No, me dice: ¿quién ha escrito eso? Bertrand Russell. Ya. Entonces se sintió un poco ofendido, no me dio ni uno de los traguitos de la cantidad que tenía en su sala, ¿no? Pero bueno, eso significaba que teníamos intereses diferentes. Yo leía a Bertrand Russell y él hacía otras cosas. Y él pretendió darme una lección hablando de Bertrand Russell y no conocía pues a Bertrand Russell. En fin, un gran científico en el mundo, en la historia, es Richard Feynman. Él, ¿qué dice? Dice que los filósofos de la ciencia son tan útiles para los científicos como los ornitólogos para los pájaros. Que los filósofos de la ciencia paran estudiando cómo es la ciencia, cómo los científicos pues nunca hacen ciencia, simplemente los describen a los científicos. Por eso también añadió más tarde que los científicos son exploradores y los filósofos son turistas. O sea, ¿qué pasa? Los científicos están en los cerros, en las montañas, en los ríos, viendo con detalle cómo son las piedras, o cómo son las plantas, los colores, cómo reaccionan ante tal o cual luz. Y los filósofos pasan por ahí, ven ahí a los científicos muy concentrados y luego escriben libros sobre los científicos. Bueno, otro tema que también nos habla de la ciencia es el famoso gran hombre, gran científico Albert Einstein. Esto es muy importante lo que nos dice. Nosotros generalmente tenemos con el tiempo una escasez de visión, se nos cierra la mente, ya no cambiamos de idea, ¿ya? Por más que se nos explica, no, ya nuestra decisión, nuestras ideas, nuestra convicción nos sacan, y a veces hasta peleamos por ellas. Y Albert Einstein nos dice que hay que abrirse a las nuevas ideas para que nuestro cerebro crezca. Si nosotros seguimos con las mismas ideas, significa que nuestro cerebro
se ha quedado congelado, del mismo tamaño. Y más tarde incluso dice algo más contundente, ¿no? Dice, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿no? De modo que, ¿para qué tenemos cerebro si vamos a seguir como una computadora? La computadora es aquella que tiene todo lo que hemos puesto y no cambia nada, pues sola no cambia nada. Nosotros no somos computadoras, somos cerebro, somos mente. Y esto es una frase que me hace recordar mucho a nuestra educación peruana. Somos memoristas, pues nos han enseñado los nombres de las plantas, de los árboles, de las flores, las especies, las variedades, las fechas, cuándo fue tal batalla, quiénes fueron los generales que se encontraron. Es así como nos tomaban el examen en primaria, por lo menos yo me acuerdo. Y si uno, en mi época todavía era más tremendo, porque si uno no respondía de memoria lo que tenía que responder, nos caía un palmetazo, le llaman. Creo que a ustedes no les ha tocado. A mí sí me tocó esa época. La memoria, nada de creatividad, memorística. Y él dice esto, ¿no? Puedes saber el nombre de un pájaro en todos los idiomas del mundo, pero una vez que los aprendiste, no sabrás nada acerca de los pájaros. Por lo tanto, mira al pájaro y observa lo que hace. Eso es lo que importa. Yo aprendí muy temprano la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. Porque él, cuando era estudiante, lo cuenta en un libro que en su escuelita iba con su profesora al campo a pasear y la profesora preguntaba a los niños, a ver, ¿quién sabe cómo se llama este árbol? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Qué variedad? Y todos contestaban y él no. ¿Cómo, Richard? Me dice, tú no sabes nada. Entonces él se enojó un poco y dijo, señorita, ¿usted sabe cuál es el proceso por el cual crece el árbol? ¿De dónde viene la energía para que crezca? La profesora no sabía. No sabía la fotosíntesis, no sabía que había luz, que la clorofila. Él sí lo sabía. O sea que todos sabían los nombres de los árboles, pero no cómo funcionaban, digamos así, estos objetos de la naturaleza. Por eso él recuerda esta frase, lo hace a propósito. Bueno, entonces, la otra pregunta, ¿qué es la investigación? Es otro tema. Hay una serie de libros, innumerables libros, que cada uno pone su definición. Entonces, yo he hecho una lista acá, brevemente. Hay un libro del señor Grinnell, el 93, hace recordar que, en inglés, claro, research se dice en inglés, search es buscar, research ya tendría que ser rebuscar, y es para resolver problemas y crear conocimiento. Lundberg dice que es formal el conocimiento, riguroso y verificable. Esto de aquí es muy importante, vamos a ver más tarde, verificable. Todo lo que es verificable no está en la definición de ciencia. Es más, hay que tener mucho cuidado con lo que no es verificable, porque cuando nos hacen afirmaciones y nos convencen de cosas que no son verificables, somos víctimas ya del engaño, de la estafa, y hacen millonarios a unos y pobres a otros. Un ejemplo concreto de este asunto es lo que de vez en cuando lo señalan en la televisión. Hay sectas religiosas que convencen a los más pobres de Lima y del Perú que tienen que pasar el 10% de lo poco que ganan para poder sobrevivir y ir al cielo. Y entonces estos señores pues tienen casas de millones de dólares en La Molina, y por todas las casuarinas incluso, y le dicen a los pobres que con la plata que ellos recogen han hecho el templo que tienen en el barrio. Entonces la gente vive contenta el templo. Y yo les pregunto, porque he hecho una investigación al respecto,
pero no te das cuenta que te están engañando, ¿no? Como yo doy plata, una vez ahí el templo, pero no veo lo otro. Bueno, de eso hay muchísimos ejemplos, no solamente acá, sino en el extranjero. Por ejemplo, en Campaña hay un caso concreto muy famoso hace unos 10 años de una chica que salió vestida de forma rara en la plaza y dijo que Dios la había encomendado de hacer un gran templo en la ciudad, no sé qué ciudad era, me acuerdo, y que para ello requería pues juntar dinero, todo el mundo le dio dinero y efectivamente se hizo el templo, pero unas 4 casas en los mejores sitios de los balnearios que hay pues claro, cuando uno acepta cosas que no son verificables, o sea que no es ciencia, puede ser víctima de estas cosas. Y en todos los casos hay pues la búsqueda a la solución de un problema. Uno tiene un problema e investiga. Es como la policía, si uno tiene un asesinato que resolver, tiene que investigar. El gran tema aquí en la ciencia y la tecnología es que, como lo señalaba el doctor Solano, no estamos entrenados a preguntarnos y a preguntar. Y eso se debe en gran parte, y ustedes van a ser padres o ya lo son, a nuestra educación que se reproduce continuamente. Se debe a que desde pequeñitos, en la gran mayoría de los casos, nos prohíben ser preguntones, ¿no? No molestes, no tengo tiempo. Y los niños chiquititos generalmente son preguntones, de esto y lo otro, ¿no? Papá, no, por favor, estoy ocupado. Con esas palabras ya continuas de no molestes, no, estoy ocupado, no tengo tiempo, etcétera, hacen que finalmente los peruanos no preguntemos y no nos preguntemos. Por eso es que no hay, digamos, entre otras razones, científicos en gran número en el Perú, porque la ciencia empieza, la investigación empieza con la pregunta. Y también por darse cuenta que hay problemas, en la cotidianidad hay problemas que se pueden resolver. Si no hay solución ya en el mercado, hay que investigar. Y no se trata de hacer, pues, investigaciones complejísimas. El doctor Solano nos ha explicado de temas, pues, ya de otro mundo, ¿no? Que existen, es real, miles de millones de dólares, pero en la vida diaria hay problemas que resolver. Por ejemplo, yo conozco un caso, ustedes de repente lo saben, alguna vez se habló de la televisión, del señor Hernán Garrido Leca. Siempre cuento esta historia porque es bastante instructiva. ¿Quién conoce a Hernán Garrido Leca? Ya se olvidaron del pobre. Es aprista, eso sí, fue ministro de Salud. Y él ganó un premio de invención en Indecop y lo enviaron a Suiza. ¿Qué cosa inventó él? Él inventó, bueno, primero que, ¿por qué inventó? Él es político, entonces tiene muchas reuniones en su casa, toma, como siempre, el whisky. Iba a la refrigeradora para sacar el hielito, el cubito de hielo. Cuando quería sacar uno, salían varios. Eso lo han tenido seguramente ustedes como problema. Entonces él dijo, hizo una especie de tabletita allí que se movía y permitía que saliera solamente un cubito de hielo. Fue su invento. Y ganó el concurso y ahora entiendo que las refrigeradoras tienen ese dispositivo y cada vez que venden una refrigeradora le cae pues alguna fracción de dólar a Hernán Garrido Leca y eso significa pues unos 5.000, 10.000 dólares al mes por esa idea. ¿Se acuerdan? Entonces, una vez, como nos conocemos y se quiso burlar de mí, supongo, dijo, para ser inventor no se necesita ser físico nuclear. Es totalmente cierto, no se necesita ser, simplemente hay que tener, hay que darse cuenta en la vida diaria qué problemitas hay, cómo uno puede mejorar la vida. Parece elemental lo que digo, pero a veces
no buscamos pues esa solución. Un ejemplo para terminar esta parte. Hace unos 10 años o más, tal vez 15, compré un automóvil más o menos de lujo, una Peugeot 306, me costó como más de $20.000. Entonces, siempre, como soy descuidado, tenía el problema, ¿no? A veces se quería arrancar el carro cuando ya estaba prendido. Entonces el motor se esforzaba y según los mecánicos eso malogra el motor y la batería. O si no, quería arrancar cuando estaba en primera, entonces ¡pum!, saltaba el carro. En fin, hace 3 años me compré un automóvil baratísimo, un Kia, por $13.000. Y como siempre tengo este problema, quería arrancar cuando el carro estaba arrancado y no pasaba nada. O sea, ya no... Alguien inventó el mecanismo para que evite que insista en arrancar cuando el motor ya está arrancado. Y a veces también, obviamente, me olvido que está en primera, prendo y no pasa nada, tampoco no arranca. Me pide que ponga pues en neutro. Y así hay varias cositas que algún chofer dijo, pues este es un problema, puede resolverse y lo resuelve. De modo que ustedes también, y todos nosotros, podemos tener problemas de la vida diaria que nos parece que no tienen solución, y se busca pues la solución. Otro ejemplo, es la tentación me vence. Había un señor que limpiaba los tanques de agua, ¿no? El 7º piso, etcétera, ¿no? Cuarto. Y él se metía al tanque con su escobilla y su detergente, qué sé yo, allí echaba agua, ¿no? Y de repente viene un señor y le dice, pero qué complicado, ¿no habrá una forma más simple de esto? Y se acordó que en alguna oportunidad usó por no sé qué, así, en su automóvil se le acabó la gasolina, algo así, quería sacar gasolina de otro carro, entonces usó una manguerita. Chupó un poco y luego cayó solito, ¿no? Y un poco lo bajó y caía con más velocidad. Entonces él usó una manguera, colocó arriba en el tanque de unos 7 metros la manguera y lo puso ahí, bajó el agua con tal velocidad y se convirtió en una especie de succionador tremendo, ¿sí? Apenas pasaba por la pared, lo limpiaba con una aspiradora y bajaba el agua pues abajo, lo limpiaba sin necesidad. Entonces ahora él es experto en limpiar tanques casi inmediato. Oiga, ¿está rápido lo ha hecho? Sí, pero ¿cómo? Está limpio. Antes muchas horas, en este caso era prácticamente automático. En fin, hay que resolver un problema, pero el problema es identificar el problema, es lo más importante. Como también lo recordó el doctor Solano, la investigación tampoco es tan fácil, ¿no? Muchas veces uno se siente y dice, ¿qué investigo? ¿Cómo es? ¿Cuál es la solución? En realidad la solución se encuentra en los intentos, e incluso intentando algo, encuentra otros temas de investigación. Por eso es que Albert Einstein dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Realmente la frase original, entiendo que es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Pero aquí lo han cambiado, supongo que es alguien, ¿no? Y lo mismo dice Richard Feynman, solo trabajando duro puede descubrirse algo. Así que no hay secretos en esto. Bueno, la investigación tiene que ser sistemática, controlada de propuestas o relaciones entre varios fenómenos. O sea, hay fenómenos que aparentemente son totalmente independientes y en la ciencia uno encuentra pues que hay esa dependencia y eso es investigación y eso se publica, ¿no? Cuando uno encuentra, por ejemplo, un caso concreto
es el cambio climático. La gente se preguntaba cómo es, pues, por qué la temperatura va aumentando. Finalmente, hace ya 100 años alguien se dio cuenta, después un químico mexicano, un poco que mejoró las cosas, que el calentamiento de la atmósfera se debe a que se está llenando de dióxido de carbono, lo que se llama el efecto invernadero. ¿No? Se dio cuenta de eso. Después Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, hizo una gran película cuyo nombre es la verdad incómoda, donde muestra cómo es que los que queman petróleo, gas, etcétera, son los responsables del calentamiento global. Entonces, aquí se encuentra una relación entonces entre el calentamiento y la quema de combustible fósil. Lo más complicado es la sociológica, porque la investigación sociológica significa ya con la mente de las personas y la interacción de las personas, y eso sí que es muy, muy difícil porque cada persona es un mundo totalmente diferente a otro. Yo suelo decir siempre esto, porque entre los hombres algunos pueden tomarse una cerveza y dicen, yo conozco de mujeres. No sé si la mujer dice lo mismo. Dice, sí, también he escuchado a la mujer y los hombres todos son iguales. No sé qué quiere decir eso, pero lo que por mi modesta experiencia puedo decir es que no hay una mujer igual a otra. Todos son totalmente diferentes. De modo que cuando uno empieza a conversar con una nueva amiga, y uno tiene que ser un gran investigador para no meter la pata. ¿Qué cosa decir? ¿Qué cosa? Prácticamente es una investigación completa que uno tiene que hacer para no perder una amiga. ¿No es cierto, Violeta? La doctora Violeta se ve. Eso, igual entonces, mucho cuidado, es una cosa impresionante. Una mujer. Entonces la sociología tiene que ver pues con la interacción entre todos, cosa que se vuelve muy compleja, y allí hay que hacer un estudio bastante confiable, basado en preguntas, encuestas, análisis. Incluso ahora ya ingresa la neurociencia, las máquinas que ven qué cosa está pasando en el cerebro. Bueno, la sociología, no voy a insistir más por falta de tiempo, pero los políticos son los más interesados en comprender. En todo caso, los políticos tienen que hacer investigación sociológica para ganar las elecciones. Y acá, finalmente, después de todo lo que hemos mencionado, podemos concluir que tienen que ser controlada, rigurosa, empírica, válida y verificable. Y esta parte es crucial, tiene que ser crítica. ¿Qué quiere decir que es crítica? Porque si ustedes hacen una investigación para concluir que todo lo anterior está bien, eso me hace recordar a un alumno, después de hacer una práctica de laboratorio, les digo, tienen que abajo poner conclusión, una conclusión de ese experimento. Conclusión, el experimento fue extraordinario. No es crítico eso, más bien eso, la conclusión sobre. Entonces, tiene que haber algo de nuevo. Decir en los anteriores, de repente tenían algunas partes que no vieron bien, y el trabajo que se ha hecho pone luz a eso. ¿Qué tipo de investigación hay? También aquí la doctora Valenzuela puede darle más detalles al respecto. Voy solamente a decir algunas palabras. Respecto a las aplicaciones, dicen, la investigación se dice que es básica o aplicada. ¿Qué cosa es básica? Básica tiene que ver con el conocimiento, como dicen generalmente en el Perú, el conocimiento por el conocimiento, la investigación por la investigación. O sea, alguien que hizo investigación básica
no le importó si eso iba a contribuir con el bienestar de la humanidad, si iba a curar enfermedades, enfermos o lo que fuera. Simplemente por curiosidad. Por ejemplo, hace un mes, una gran noticia mundial, no sé si ustedes habrán escuchado así, aunque sea de paso, que se descubrió la fusión de dos estrellas de neutrones que ocurrió hace 130 millones de años y que recién está llegando la información a la Tierra y con unos aparatos complejísimos, proyectos europeos y norteamericanos, uno se llama LIGO y otro Virgo, detectaron las ondas gravitacionales que venían de esta colisión de estrellas de neutrones. La National Science Foundation de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa que duró 3 horas con representantes de los diversos laboratorios. La cantidad de plata gastada allí. ¿Para qué me sirve a mí saber que hubo una fusión de estrellas a 130 millones de años luz? Para nada, entre comillas. ¿Por qué, entre comillas? Porque resulta que de estas ciencias básicas, los que se meten a hacer ciencias básicas son tan apasionados que para encontrar estos fenómenos hacen desarrollos tecnológicos que le permiten detectar las ondas gravitacionales o lo que fuera. O sea que es un esfuerzo de ingeniería para lograr un conocimiento que no nos sirve para nada. O sea, el conocimiento no nos sirve para nada, pero esa pasión que le ponen los científicos en ese trabajo nos brinda a la humanidad nuevos instrumentos de medida, nuevos instrumentos de precisión que mejoran la vida. De esto tenemos ejemplos innumerables, ¿no? Los científicos que se dedican a estudiar eso que no sirve para nada, tienen que desarrollar cosas que sirven para un montón. Bueno, eso es toda una conferencia, podría ser, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, la aplicada, sí, claro, la aplicada es que, como les decía, si ustedes ven un problemita, voy a investigar cómo resolverlo. Eso es aplicado. Un problema, me refiero a un problema práctico, ¿no? Si yo veo que hay contaminación elevada en el barrio, hago una investigación para ver cómo disminuir esa contaminación. Eso es investigación aplicada. O si una empresa tiene un problema en su producción y contrata a la universidad para resolverlo, eso es investigación aplicada. Uno se pregunta, porque en el Perú esta pregunta cabe, ¿cuál es más importante? El Estado te dice, no tenemos plata para estar perdiendo tiempo en investigaciones por investigar. Necesitamos resolver problemas. O sea, que no hay plata para la investigación básica. Un poquito tal vez. Pero como ya he mencionado, perdemos tal vez ahí una gran oportunidad. Para poner solamente un ejemplo concretísimo, porque hay muchos. Ustedes saben que Estados Unidos, en el año 1985, por ahí, yo me encontraba justamente en Estados Unidos, se hablaba del telescopio satélite, telescopio Hubble. Era un telescopio, que tomaba imágenes de las estrellas desde el espacio ya, de modo que no tenía pues la atmósfera que distorsionaba las imágenes, y con eso veían unas estrellas hermosísimas, ¿no? Y los norteamericanos decían, ¿cómo es posible que gasten tanta plata haciendo ese tremendo aparato? ¿Para qué sirve ver estrellas lejanas? Es cierto, no sirve para mucho, sino para el conocimiento, pero ¿cómo podían ustedes tomar imágenes y tenerlas en tierra? No van a ir con una cámara pues esta de película, toman y tiene que ir un astronauta a bajar los rollos, y acá en el laboratorio de imágenes, el cuarto oscuro, revelarlo. No, eso es imposible. Lo que ellos tuvieron que hacer es inventar un dispositivo electrónico microscópico que transformaba la luz en señal electrónica que se convertía en onda electromagnética de radio, digamos,
que la lanzaba hacia la Tierra Tierra tenía que recibirla y convertirla nuevamente en imagen y ponerla en la computadora. Eso tenían que hacer, y eso hicieron. El proyecto costó $2.000 millones, pero ese gasto se recuperó en 2 años porque ese dispositivo electrónico está en todos los aparatos que nosotros conocemos, cámaras fotográficas, video y todo. O sea que ven ustedes cómo esa curiosidad por conocer las estrellas lejanas, que no sirve para nada, entre comillas, obligó a estos científicos a inventar algo que nos sirve a todos. Igual podríamos decir también de los científicos del CERN, que son miles que trabajan en proyectos conjuntos y que para conversar entre los miles no había forma. Bueno, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, le escuchamos. Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Bueno, entonces ustedes han visto, ya prácticamente están todos los alumnos. Les agradecería ingresar a la hora porque estamos ya tarde, recién uno ingresado. Este video está en la página del posgrado y también del antegrado, en el curso de metodología de la investigación científica. Lo pueden ver enteramente allí y ustedes saben que este curso tiene más o menos 1 hora y media de clase y de 2 horas, 1 hora y media de práctica para posgrado y para los alumnos de antegrado, para antegrado y para los alumnos de posgrado 1 sola hora. De modo que los alumnos de posgrado en principio tienen que hacer un resumen de lo que han escuchado y además lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Como resumen, podemos decir que la ciencia es una actividad que realizan los científicos o también cualquier otra persona con el objetivo de conocer la naturaleza, su comportamiento, qué cosa es. Cuando uno habla de naturaleza, podría también llamarse el universo entero, las estrellas, los agujeros negros, los planetas, las plantas, los seres humanos. Todo eso es motivo de interés para los científicos, conocer cómo funcionan. Mientras más conocen la naturaleza, más posibilidades hay para enfrentar los graves problemas que genera también la propia naturaleza. Hay una frase que uno siempre escucha: lo natural es lo mejor, dicen, ¿no? Lo natural es lo mejor. Refiriéndose a los productos naturales, no a los artificiales. Sin embargo, lo natural es muy peligroso, ¿no? También, si es que no lo conocemos. El veneno de una serpiente es natural y es peligroso. De modo hay que conocer esos peligros. Los alimentos que uno consume, si no conocemos las propiedades completas de los alimentos, podemos intoxicarnos. Entonces los científicos tratan precisamente de conocer. Hoy en día se ha mostrado, o en estos meses se ha mostrado con gran evidencia, digamos, la importancia de la ciencia, ¿no? Ustedes, a ver, hay una frase con la que empieza el video, ¿no? Que es de Richard Feynman. Un poquito para conversar con ustedes. ¿Alguien se acuerda lo que decía respecto a los países que no se interesan en ciencia? A ver, los primeros que entraron al video.
Richard. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, ¿constituye una fórmula segura para el desastre? Ese es Efectivamente, su... ¿no? Esa frase es contundente, ¿no? Miren ustedes, la falta de ciencia nos lleva al desastre. Um, esa frase se aplica a la realidad actual y cómo, pregunto. Bueno, ¿qué realidad estamos viviendo ahora? A ver, Claudia, Profesor, así dime, José. sí, profesor, buenas tardes en primer lugar. Justamente, bueno, el comentario sería de que actualmente estamos viendo un gran problema, ¿no? De los países como el nuestro, que desgraciadamente no ha habido tanto apoyo en la ciencia, de que hemos sufrido, ¿no? En este caso, a través de esta pandemia, en la cual no hemos tenido la capacidad, por ejemplo, para empezar a producir pruebas, la capacidad para empezar a producir ventiladores que recién se está viendo, la falta de producción nacional. Creo que la frase que mencionó Richard Feynman es muy importante, ¿no? Y se aplica mucho en la realidad. Efectivamente, vemos que ustedes ven cómo este curso de metodología de la investigación científica, que normalmente, bueno, a nadie le interesa mucho, cómo en esta temporada es tan verdad que es importantísimo hacer investigación científica y para ello hay que saber qué hacer, ¿no? Cómo hacer. Eh, no cualquier cosa que uno haga puede ser llamada científica, ¿no? Y se dice en este video que la ciencia tiene que ser verificable. ¿Qué significa que la ciencia sea verificable? A ver si alguien puede tener una respuesta. Que se puede demostrar experimentalmente. Ya, muy bien, sí, pero la idea es que cualquier científico puede verificar si es verdad o no lo que el investigador nos está diciendo que ha descubierto, ¿no? O sea, eso lo pueden ver en el video también en su completo, pero lo importante es que nosotros ahora tengamos claro, ¿no? Cualquier persona que diga, he descubierto tal cosa, este descubrimiento tiene que ser, este anuncio tiene que ser acompañado de lo que se verá más tarde de una metodología. La metodología es cómo se hace para comprobar lo que yo estoy diciendo haber descubierto, ¿no? La religión, por ejemplo, se basa en cuestiones científicas. A ver, Claudia Huacac, ¿puede decir algo al respecto? Sí, claro, ¿qué tal? Bueno, en realidad no, pues, ¿no? La religión no se basa en las ciencias, por eso que hay una creencia para cada religión. Muy bien. ¿Y qué dice Elvira? Por aquí veo a Elvira. A ver, Elvira. Bueno, bueno, yo sí considero a la ciencia algo desligado de la religión. Desligado, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Un científico puede ser religioso y un religioso puede ser científico. Pero cuando uno es científico, deja aparte su espíritu religioso porque tiene que basarse en lo que puede medir, comprobar y que otros puedan hacer esto, ¿no? Esa es la idea. Ok, por otro lado, se nos dice que tiene que ser un poquito sistemática, ¿no? Sistemática tiene que ver con una metodología, seguir pasos concretos.
No se puede decir algo sin decir de una manera concreta cómo se ha hecho, los pasos para hacer ese descubrimiento. Bueno, pasamos a una sesión de preguntas de parte de ustedes, por favor. ¿Qué duda tienen respecto a la ciencia? ¿Qué cosa es ciencia? Profe, buenas tardes. Sí, Javier. Sí, ¿qué tal? Yo quería hacer un comentario nada más sobre este tema que estamos viviendo, la pandemia. Y ¿me escucha bien? Porque escucho mucha interferencia, no sé. ¿Se me escucha bien? Algo pasa. Algo pasa con su... A ver. Ahora. Creo que es otro alumno que tiene prendido el... Se está interrumpiendo. No. Repite, por favor. ¿Se me escucha? Bueno, no lo puedo escuchar a usted, profe. Sí se te escucha, compañero. Ya. Gracias. Lo que pasa es que no sé si el profesor me está escuchando. Ya. Bueno. Profe, ¿está ahí? Sí, le escucho. Ya. Entonces yo decía que decíamos que la ciencia es importante para solucionar estos problemas de la pandemia, ¿no? Pero me pongo a pensar en qué puede ayudar, o sea, yo tengo claro en qué puede ayudar la ciencia ahorita, pero en qué sentido el haber tenido ciencia hubiera podido ayudar a, a pasar estos problemas de la pandemia. Porque, por ejemplo, ¿qué Ajá. constituye ciencia, no? Un Ajá. alumno decía que sí, que es importante, ¿por qué? Porque hubiéramos podido desarrollar más respiradores, pero eso no sé si es ciencia, eso más parece ingeniería. No sé si o de repente tecnología, algo, un técnico lo puede hacer. Entonces, para Perfecto. mí ciencia constituiría algo más como, por ejemplo, la farmacología, ¿no? Que es una ciencia, o la virología, que estudian a los virus. El hecho Perfecto. del coronavirus ser un virus nuevo, entonces no podíamos saber desde antes cómo poder afrontar ese virus si es que era nuevo y recién se está conociendo. Inclusive con la farmacología también, cómo los fármacos afectan al cuerpo del ser humano, pero aplicado a este virus, si es que antes no existía este virus, o sea, es algo que recién se está construyendo, esta nueva ciencia. Entonces, claro, sería bueno que haber tenido buenos científicos en el Perú que puedan estudiar eso, pero creo que a nivel mundial eso se está dando, ¿no? Entonces se sabe que una vacuna, por ejemplo, no se puede generar de un día para otro. Hay que esperar unos 8 meses, entre un año, como estaba escuchando por ahí. Entonces yo creo que la ciencia sí está actuando bien. Entonces me parece que es un poco precipitado decir la ciencia dice que, o la ciencia dice que ahora, que esto, ¿no? Cuando realmente aún se está construyendo una ciencia en base a esto. Se hablaba mucho, no sé si ustedes han escuchado, esta forma de afrontar, que es la danza y el martillo. Escuchaba mucho por decir en noticias así, la ciencia está diciendo que mira, la danza y el martillo es ciencia. Pero si ustedes se ponen a pensar bien, eso no es ciencia, es opinión. Claro, uno se puede basar en ciencia para dar su opinión, pero es más que nada opinión. Y entonces ahí también hay otra ciencia que hay que involucrar, como usted dice muy bien, la sociología, las ciencias sociales, como el comportamiento del ser humano en, individualmente y en comunidad con los demás van a afectar después por ejemplo, en afrontar esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacer básicamente. Perfecto. ¿Alguna otra opinión, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Soy Ircano. sí. Para acotar o agregar algo más al comentario del anterior compañero, era sobre todo, desde mi perspectiva, que la ciencia hubiese ayudado sobre todo a tener, digamos que la suficiente experiencia y también los profesionales también más capacitados
para afrontar de mejor manera y con una mayor anticipación tal vez este escenario de la pandemia. Porque puedo entender, por ejemplo, casos como el de Taiwán o el de Singapur. El de Taiwán, si bien no tuvo, bueno, la información que se tenía hasta ese momento, en los primeros meses del año era mínima. Lo que ellos hicieron fue básicamente enviar personal a verificar in situ la situación y luego posteriormente, en base a sus conclusiones y valiéndose de su experiencia, porque ellos ya tenían experiencia en pandemias anteriores, como la del SARS o la del MERS, ¿no? Emitir un informe de carácter o de regimiento propio gubernamental para lo que era Taiwán. Lo mismo también para Singapur. Singapur, ¿qué es lo que hizo? Cuando ellos empezaron a realizar una propia investigación sobre cómo se transmitía el virus, o sea, muy aparte de lo que decía la OMS, que en un principio decía que este virus, que los asintomáticos no transmitían el virus, y luego Singapur, mediante sus propios científicos, empezaron a verificar de que el grueso de los contagios se producía justamente por ese periodo preasintomático, que había muchos pacientes que habían contraído el virus. Y ya con esas conclusiones les permitió su gobierno actuar, ¿no? De manera quizás apresurada o separada, y ya no esperar tanto la recomendación de entes, digámoslo así, más burocráticos para recién reaccionar, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, le pasó a Perú o le pasó a España, ¿no? Que se enfrentaron con una situación un poco más delicada, ¿no? O sea, tener profesionales orientados a la ciencia te permite hacer ese tipo de maniobras, ¿no? O ese tipo de acciones, ¿no? En pos de la sociedad, claro, y a la par eso tiene que ser acompañado por muchos otros factores, pero digamos que la reserva ahí la tienes, ¿no? Ese es mi comentario, a mi parecer. Sí, y vuelvo a responder, y está muy bien lo que dices, pero justamente Taiwán lo que hacía era, desde que en China salió este tema de la pandemia, ellos comenzaron a controlar el aeropuerto, desde el primer día prácticamente. En cambio nosotros lo hemos hecho mucho después, ¿no? Cuando ya estábamos muy contaminados. Pero a mi parecer, a mi juicio, eso se debe justamente por lo que tú dices, a base de su experiencia con el SARS, que tuvieron hace años, no me acuerdo qué año. Entonces, acá, que estamos en una zona occidental, por decirlo de una forma, no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, yo no sé si al haber tenido ciencia, como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, así, que tienen ciencia, realmente nosotros hubiéramos tenido un protocolo para actuar, ¿no? Ese tipo de Claro. protocolos es más que nada, son temas de epidemiología, ¿no? Que es ¿cómo se dice? Políticas de la salud, que no sé si eso es ciencia, pero es algo aplicado. Que no sé si nos pudo haber ayudado al fin y al cabo, pero más que nada lo que pasó con Taiwán y Singapur, justo como tú mismo dices, es por su experiencia y ya tenían un protocolo. No, con respecto a lo de Singapur, no, porque es un tema muy aparte. O sea, estamos hablando de cuando ellos ya tenían una cantidad regular de... Bueno, entonces Taiwán. Claro, claro, por eso puse Taiwán por un lado y Singapur por el otro, ¿no? A pesar de que están muy cerca, pero son, digamos, lo que uno, claro, es parte de experiencia, pero lo otro también ya es parte de tener un tema de, digámoslo, de investigación o de iniciativa propia y no esperar a que otro ente más burocrático me diga qué hacer, ¿no? Y yo por curiosidad propia, como Estado, ¿no? Y porque tiene también los profesionales bastante capacitados y los laboratorios para hacerlo, lo hacen, ¿no? Claro, justamente eso es lo que digo, que a partir de lo que está sucediendo, recién la ciencia puede ir actuando, ¿no? Claro, por eso. O sea, Singapur, por ejemplo, es un caso de cómo se puede ir actuando. Sí, muy bien. Hola, hola. Profesor. Bueno, ¿alguna otra opinión? Ok, bueno, en realidad la ciencia es conocimiento, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, en principio, si nosotros hubiéramos tenido un amplio desarrollo de la ciencia, de por sí significa que la población
hubiera conocido perfectamente la diferencia de virus, de bacteria, la manera de defenderse, pero también si tuviéramos ciencia, habríamos también por consecuencia desarrollado tecnología, tendríamos una vida mucho más de mayor nivel de bienestar, tendríamos la capacidad de hacer rápidamente investigaciones sobre vacunas, sobre respiradores. Es lo que han mostrado los países con ciencia avanzada. Por ejemplo, Alemania, que es un país que tiene bastante ciencia, es el que mejor ha salido en Europa. ¿Qué piensan ustedes al respecto? El caso de Estados Unidos es interesante analizarlo. Estados Unidos está un poquito... Tiene la ciencia, profe, ¿no? Tiene la tecnología, pero sin embargo es el más golpeado, ¿no? A nivel mundial incluso. Entonces, no basta tener la ciencia y la tecnología, ¿no? También hay el tema de la política del Estado, ¿no? Los intereses dentro del Estado también me parece, ¿no? Y aparte, ¿no? Vietnam es un país bastante pobre y creo que en ciencia no despunta, ¿no? Pero sin embargo se dice que creo que no tiene ni un muerto, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se explica eso, no? Probablemente sea por el tema de la disciplina, digamos, que tiene la población, ¿no? Eso nomás quería comentarle. Sí, bueno, eso es muy importante observación. ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? Constantino Zapata. Hola. Constantino Zapata. Bueno, muy importante lo que usted ha señalado. La ciencia, ustedes seguramente han hecho matemáticas y un poco de lógica. La ciencia es una condición necesaria, pero no suficiente. Ojo. ¿Qué significa eso? Que si no tienes ciencia, tu país se va al desastre. Si tienes ciencia, no necesariamente está bien, depende, pues, como se ha señalado, las decisiones políticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros acá en Perú no tenemos ciencia y estamos sufriendo gravemente. Si hubiéramos tenido ciencia, no necesariamente estaríamos bien. El caso de Estados Unidos, que dicho sea de paso ya no es la potencia científica, ahora la potencia científica es China. Estados Unidos es un país que ya ha dejado de tener esa gran fuerza del pasado, ya no es rico, hay gente pobre, hay mucha desigualdad, hay gente que se muere porque no tiene atención médica, hay racismo, porque cuando un país tiene dificultades económicas casi siempre se manifiesta el racismo. Entonces, no, Estados Unidos ya no es un ejemplo de ciencia, es un ejemplo de un país que seguramente ustedes vieron en la primera clase, que en algún momento aprovechó para llevarse la mayor cantidad de científicos. Y le fue muy bien hasta el año 1970, porque tenía ellos. A partir del año 80, los países como China comenzaron a recuperar a sus científicos y ya no tiene el mismo potencial científico de antes, ya no es la potencia científica. Pero bueno, el tema es de que si no tenemos ciencia, no importa el modelo económico, la política, no podemos resolver nuestro problema. Ciencia también significa conocer, obviamente, los procesos políticos, es de ciencia, la ciencia humana, las ciencias sociológicas, eso también es ciencia. Nuestro país no tiene ni siquiera eso, porque imagínense ustedes este asunto del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, que hoy hay gente que está vendiendo botellas de oxígeno por 4.000 soles cuando normalmente cuesta 40 soles. ¿Cómo es que no se previó esto?
¿Por qué desde marzo no se previó esto? Porque no tenemos ese espíritu científico, por lo menos en las esferas del gobierno. No hay conocimiento de los procesos, de las necesidades. Eso es lo que más o menos pienso. A ver, no sé, ¿alguna otra opinión? Profe, ¿cómo se puede comprender que un científico sea religioso, ¿no? En el sentido de que si consideramos que la ciencia o el científico, ¿no?, está en capacidad de poder demostrar, ¿no?, el origen de digamos, de la vida, de cómo se formó el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible después entender que la existencia de Dios, ¿no? Bueno, es importante señalar que la existencia de Dios no puede ser demostrada, pero tampoco se puede demostrar su inexistencia, o sea que es la parte de la religión, no está basada en ciencia, está basada en la fe. O sea, nadie puede demostrar que Dios no existe, como tampoco alguien puede demostrar que sí existe. Y la ciencia es una actividad, como hemos dicho, que es verificable, que se puede verificar. Y bueno, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Alguien puede tener su chip de religioso perfectamente, porque nadie le puede demostrar que no existe Dios. Pero él lo que trata de comprender es cómo funciona lo que existe, lo que observa. Mi abuelo, que fue mi maestro en ciencia, decía una cosa que nunca me olvidaré: los científicos son los hijos preferidos de Dios. Entonces, porque son los únicos que se preocupan de comprender cómo Él hizo su obra. O sea que los científicos se preocupan de saber cómo, digamos, plantear teorías, cómo se inició el universo, comprenden perfectamente cómo es la evolución, la mutación, comprenden cómo es que el hombre nació en África a partir de los monos, comprenden cómo es que ha habido mutaciones y en base a su interacción con el ambiente, el entorno, el sol, la falta de sol, la piel fue adaptándose cada uno, ¿no es cierto? Entonces, eso el hombre ha comprendido. Ahí no tiene que ver el concepto de Dios, simplemente ve cómo está yendo el tema. Un ratito voy a responder el teléfono, un momentito. Bueno, esto, muy bien, me parece bien. O sea que no es contradictorio, pues por eso alguien ha puesto en el chat que Albert Einstein era científico y religioso, pues judío. Bueno, eso me da pie para pasarles un pequeño video sobre lo que hice respecto a la evolución del hombre. Si me permiten, vamos a ver. Esto pueden verlo también. ¿Están viendo mi pantalla, no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos a ver. No, profesor. Ahí va. No se muestra. No sale su pantalla, profe. ¿Lo están viendo? No, profesor. Vamos a ver entonces aquí. No se ve. Ahí va. Este es, ¿y ahora sí ven? Ahora sí, profe. profe, sí.
Bueno, se llama racismo con humor. Un poquito para mostrar por qué los hombres y las mujeres son diferentes y cómo es que esto lo pueden ver desde el punto de vista de la religión. Nosotros consumimos sustancias, sin saber, la mayor parte de la gente, consumimos sustancias radioactivas. Cuando digerimos un pan, en el pan hay carbono 12, que no es radioactivo, pero carbono 14, que sí lo es. El carbono 14 ingresa a nuestro cuerpo y de repente puede entrar al ADN de un espermatozoide o un óvulo, te cambia el ADN y el hijo sale un mutante. La mayor parte de las veces no es viable, o sea que no nace siquiera. Algunas veces nace, pero con características que no les permiten sobrevivir normalmente. Otros salen con un aspecto externo que no es muy atractivo, se quedan sin hijos. Pero con muy baja probabilidad, por supuesto, pero ocurre, sale una mujer o un hombre, cuando ya es mayor, por supuesto, a los 20 años, el barrio comienza a ver muchos chicos que se le parecen. Y de repente ya en la ciudad hay muchos chicos que se le parecen a este nuevo ser. Y de repente un país, y así la etnia se vuelve similar a ese ser que mutó. O sea, nosotros que nos parecemos todos en color, somos hijos del mismo mutante positivo. ¿Ah? Esa es la forma como nosotros hemos avanzado y sobrevivimos. Por ejemplo, nosotros somos en mayoría en el Perú los originarios, como le llaman, el color ni negro ni blanco. Mi abuelo, que fue mi maestro en ciencias, cuando le pregunté, porque llegó un español de cura a mi pueblo, un blanco ahí, ¿no? Un poco raro, y trajo un monaguillo negro. Entonces le pregunté a mi abuelito, abuelito, ¿cómo puede ser posible uno que es blanco, blanco, y otro que es negro, negro? Ah, mi abuelito me dijo, el hombre es como el pan. Algunos salen demasiado pronto, crudos, y otros demasiado tarde, quemados. Nosotros hemos salido a punto. Ahora, si ustedes se preguntan por qué unos son blancos, otros son negros y otros son como somos. Igual ha sido la mutación, mutaciones positivas. Lo positivo tiene que ver por el lugar donde ellos vivían. Somos originarios del África, fuimos negritos. ¿Por qué razón? Porque el lugar donde nacimos hace 100.000 años había mucho sol. ¿Y qué pasa con el sol? El sol, en esa época no había casas, ¿no? El sol genera cáncer y rápidamente por insolación o quema. Si eres muy blanco te quema, no te bronceas, mueres. Actualmente cuando van los suecos a España, en verano terminan en la clínica, si no se ponen un montón de pastas, ¿no? Y por esa razón es que tenían que ser morenos. Cuando salieron a Suecia, hace 30.000, 25.000 años, allí los negritos morían de raquitismo. ¿Por qué razón? Porque lo que le protegía contra el sol en el África no permitía que llegara la poquísima luz que tienen allí, porque allí siempre la luz es tarde o noche por varios meses, no permitía que la luz llegara al lugar donde se sintetiza la vitamina D. Y como no se sintetizaba la vitamina D, los niños no tenían huesos, tenían plásticos, jebes, y no podían caminar, así morían. Solamente sobrevivían aquellos poquitos que eran un poquito más claritos y poco a poco las mutaciones fue generando gente que se podían sobrevivir en ese lugar. Los que llegaron acá al Perú, pues han pasado por todos ellos, por todos los terrenos, África, Europa del Norte,
estrecho de Bering. Por esa razón es que nosotros somos todoterreno. Nosotros podemos vivir en Asia, en Suecia, en África, en Europa, sin ningún problema. Los que llegaron acá tuvieron que resolver los problemas de pasar por el estrecho de Bering, donde no había nada que comer, salvo los tremendos mamuts, tuvieron que organizarse. Y luego en África, en Estados Unidos, en la América del Norte, etc. O sea que nosotros para llegar acá hemos resuelto tal cantidad de problemas que somos realmente hiperselectos. El gran poder de supervivencia de los peruanos se demuestra por haber soportado todos los gobiernos que tenemos. Hemos terminado. ¿No? Bueno, entonces ahí notan un video con humor, aunque algunos colegas norteamericanos me dicen que es una idea, un video racista, ¿no? Porque da a entender que nosotros, los originarios peruanos, somos superiores. No, pues es broma, pues es humor. Claramente digo que todos somos hijos de un negrito, venimos del África, y que la mutación se debe a la interacción con el sol, con la altura, etc. Todos esos procesos se han descubierto porque los científicos se han puesto a investigar los genes de las momias que existen, las momias, los restos humanos que todavía quedan por todo lado, cómo ha ido mutando, cuáles son las características de la piel, que tiene la melanina, que es una sustancia que defiende, nos protege contra el sol. Todos esos descubrimientos son científicos. Entonces uno cuando tiene conocimiento científico, lo menos que puede ser es racista, pues ser racista es signo de ignorancia total, o sea, un racista es un ignorante total, ¿no? Así que también hay la gente que es homofóbica, ¿no? Que odian a los homosexuales, etcétera, etcétera, porque no conocen la naturaleza humana. La naturaleza humana es muy diversa, pues totalmente factible que un hombre le guste a otro hombre, una mujer a otra mujer. Eso ya está demostrado que científicamente existe, es una cuestión de... No es nada que tenga que ver con enfermedad, no es una enfermedad, está totalmente excluida. Al principio se pensaba que era una enfermedad, era ignorancia, ¿no? Entonces poco a poco se ha ido descubriendo que no lo es. A mí me gusta a veces decir cosas con humor, pero claro, alguno no comprende. Por ejemplo, en una oportunidad se me preguntó en un medio de comunicación, doctor Montoya, ¿usted cuál es su posición respecto a los homosexuales? Entonces le dije, para mí es estupendo que haya mucho homosexual. Mientras más homosexual, mejor para mí, porque así tengo menos competencia, ¿no? Entonces, periodista un poco que me dijo, ¿usted está bromeando? Bueno, a este tipo de preguntas hay que ponerle humor, pues, porque ser homofóbico en esta época. Sin embargo, le digo, yo estoy totalmente contra el lesbianismo. El lesbianismo es cuando a las mujeres les gustan las mujeres. ¿Y por qué? Porque así es, más bien se convierten en competencia. Y hay gente que odia a los homosexuales porque en el fondo tienen algo de ello, ven competencia. Bueno, pero ese es humor. La verdad del asunto es que la ciencia descubre de que no es una enfermedad. En fin, comprender la naturaleza humana nos permite ser más abiertos y no ser tan digamos, drásticos con las cosas. Pero también, como dijo Albert Einstein, la ciencia
no es Albert Einstein, es Richard Feynman que dijo que la naturaleza tiene una imaginación muchísimo más amplia que la imaginación del hombre. Eso se refiere a que el hombre puede hacer grandes esfuerzos por imaginar cómo es la naturaleza y su imaginación quedará chica ante la realidad, ¿no? Y hoy se está comprobando, por ejemplo, todo el mundo lo sabe, que el llamado universo, las teorías de la ciencia que se basan en la observación del universo, se basan en una realidad que solamente pueden observar, que la realidad es mucho más grande que lo que se puede observar. Se dice que nosotros solamente podemos medir, observar el 5% de lo que existe en el universo. Y con ese 5% se plantean modelos teóricos y eso significa pues que tenemos un conocimiento muy limitado porque estamos haciendo teorías con el 5% de la realidad. A eso se le llama masa oscura, energía oscura. O sea que estamos descubriendo pues que somos capaces de ver muy poco. Y ven ustedes entonces que la naturaleza es muchísimo más amplia de lo que uno puede imaginar. Me acuerdo también que en los años 95 me encontré con un psicólogo en Petro, Perú, por cuestiones de administrativas, y él era gerente de imagen. Y en la conversación le pregunté, ¿usted es psicólogo? ¿Y ha trabajado como consultorio? En su consultorio, sí, me dice. Entonces le pregunté, y de acuerdo a su estadística, ¿cuál es el problema más grande de los limeños? Problema psicológico. En el año 95, ¿no? Entonces él me dijo, es el problema sexual, me dijo. Me sorprendió, le dije, ¿qué tipo de problema sexual? Y él me dijo, mire, doctor, usted puede hacer un gran esfuerzo de imaginación sobre los problemas sexuales de los limeños y su imaginación quedará corta. No se imagine usted la increíble variedad y hasta en realidad las enfermedades sexuales. Me dejó pensando el año 95. Y hace un par de años, cuando vi en la televisión esas noticias terribles de que habían hombres que violaban y mataban a niñas de 8 años, de 7 años, dije, eso no me podía haber imaginado, ¿no? O sea que nuestra mente, por más esfuerzo que haga, no se imaginan de la realidad. Acá hay un chat que dice, pero en la selva debe ser peor que en Lima lo de las enfermedades. No sé a qué enfermedades se refiere, pero en fin, bueno, vamos a ver los chats. ¿Qué dicen los chats? Muy bien, no tengo audio, todos somos todo terreno. Bueno, le causó gracia. ¿A alguien se le quedó? Pero en la selva, a ver, Michael Arce, ¿a qué se refiere lo de las enfermedades de la selva? A ver, Alcebaldo puede... lo de la transmisión sexual. Bueno, no solamente la selva, también hay regiones del norte que ya son más abiertos a la parte sexual. Esa es muy interesante su pregunta, porque como la investigación científica tiene que ser amplia, acá no hay ningún tema tabú, así que ustedes pueden preguntar cualquier cosa
Ahí estoy para tratar de darles una idea. Se dice que en la selva la gente es mucho más liberal, o sea, no tiene prejuicios sexuales. Bueno, esa es una característica en esta época positiva. Estos prejuicios sexuales nos han llevado pues a lo que ya nosotros estamos viendo, ¿no? A violaciones, a aberraciones, a frustraciones. En la selva ese tipo de cosas es muy difícil que ocurra. Cuando hay un país que hay liberalidad sexual, la gente está en su estado normal, no tiene por qué cometer atrocidades, ¿no? Eso ocurre, pues, bueno, existe, puede existir, pero no con tanta dureza. Ahora, ¿por qué la selva es diferente a la sierra? Yo le pregunté eso a una científica charapa de Iquitos y me dio una respuesta muy interesante que yo le puedo preguntar a ustedes, ¿no? Dice que los limeños son mucho más conservadores que los charapas en este campo de la sexualidad, porque los limeños fueron los primeros colonizados, porque la Iglesia Católica que llegó acá a Perú, extremadamente conservadora, que veía el sexo como una enfermedad, una aberración, eso fue generado en Lima. Pero que la selva, los españoles llegaron mucho más tarde, o sea, no llegó esta cultura conservadora, por eso es que los charapas son más liberales. Es lo que ella me dijo, ¿no? Bueno, de modo que la selva tiene esa virtud de ser original que no tiene la colonización mental que nosotros tenemos. Dicho sea de paso, estimados alumnos, los peruanos tenemos un gran problema, un subdesarrollo mental, porque no somos críticos, ¿no? ¿A qué me refiero? Se dice que cuando llegaron los españoles a la región que hoy es Trujillo, observaron que ahí la homosexualidad era una cosa, digamos, totalmente normal, aceptada. Veían hombres que están tomados de la mano con otros hombres. Y un español le dijo a un cronista, mira, esa es la prueba de que los indios no son humanos. O sea que el hecho de la homosexualidad para ellos era símbolo de animalidad. Eso fue hace 500 años y hace 5 años más o menos en España se aprobó el matrimonio entre hombres, entre homosexuales. ¿Qué significa eso? Con toda claridad debo decir que eso significa que los antiguos peruanos tenían 500 años de adelanto a los españoles. Y como los españoles aquí conquistaron el Perú y los criollos están dominando la cultura, sigue habiendo acá esas taras que dejaron sus antiguos padres allá. O sea, seguimos con el pensamiento de los españoles de hace 500 años y los españoles han avanzado ya a la modernidad. Por eso hay movimientos acá del pasado que no nos dejan. Cuando ya Europa ha totalmente revolucionado su vida, nos trajeron algo hace 500 años, nosotros seguimos con lo que ellos nos trajeron. Bueno, hay una pregunta acá, dice, ¿qué significa que la ciencia debe ser empírica? Bueno, empirismo tiene que ver con la experiencia, ¿no? Significa eso que cualquier cosa que uno diga científicamente, o sea, una verdad científica, esa verdad científica tiene que ser comprobada por la experiencia. Empírica significa experiencia. Ya, nadie puede decir algo que no se puede experimentar si es que se trata de un mundo científico. Ojo, no estoy diciendo aquí que las otras cosas deben ser excluidas, no. Estoy diciendo que simplemente no es ciencia lo que no se puede experimentar. Ahora bien,
las cosas que no se pueden experimentar, hay gente que las cree, pues. Te dicen algo y le crees. Los peruanos somos en gran parte no empíricos. Los políticos dicen cualquier cosa y les creemos. Bueno, no todos, pero hay gente que les cree, ¿no? Tiene fe. Fe, o sea, es una confianza, ¿no? Pero la ciencia tiene que ser empírica, tiene que ser comprobada por la experiencia, por el experimento. Si uno no tiene esa característica, puede uno ser víctima de estafa, de engaño. O sea, hay sectas que nacen de la noche a la mañana, sectas entre comillas religiosas, que dicen de repente, soy un iluminado, Dios me ha mandado, me envió un mensaje, hacen sus iglesias y luego exigen el 10% de los ingresos, el famoso diezmo, y bueno, crecen grandes fortunas con la creencia de la gente. Y la única raíz de eso fue que a alguien muy vivo se le ocurrió fundar una secta, ¿no? Aquí varias sectas. Tenemos varias bastante conocidas. La fe no puede ir contra la experiencia, ni la lógica, ni el sentido común. Bueno, a la fe, por supuesto, ¿no? La fe, si alguien tiene fe en algo y un científico, por ejemplo, vamos a poner, yo tengo fe significa yo creo ciegamente. La fe no necesita que alguien me lo compruebe. Tengo fe nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice sobre la punta de del Huascarán hay una esfera de oro dejada por Dios. Entonces, si yo tengo fe, estaré convencido que existe esa esfera de oro que Dios dejó en la punta de Huascarán. Muy bien, eso está perfecto, ¿no? Tengo esa fe. Pero si es que porque nunca se pensó que alguien puede llegar hasta la punta de Huascarán. Pero ahora con los aviones, los drones y toda la cosa, alguien puede ir al punto de Huascarán y ver que no hay esa esfera. Entonces, obviamente, ahí la fe te cae por su propio peso, ¿no? Ha tenido fe en algo que no es real. O sea, pero la fe no puede ir, obviamente, contra la experiencia. Pero cuando uno tiene fe en la existencia de Dios, en Dios, eso no puede, como dije hace un momento, no se puede comprobar que Dios no existe. Bueno, yo tengo fe en Dios. Ahora, es muy importante, tal vez ahí hay confusión. Yo siempre he visto esta confusión, ¿no? ¿Cuál es esta confusión? El hecho que yo crea en Dios, yo por ejemplo, Modesto Montoya cree en Dios, yo creo en Dios, pero no creo en ningún personaje que me diga que Dios nos ha pedido hacer tal o cual cosa. En ningún personaje que esté en una iglesia diciéndome cómo debo comportarme. No le creo en absoluto a ningún religioso que me venga a decir que en nombre de Dios debo hacer tal cosa. No tiene nada que ver, ojo. La fe en Dios no tiene nada que ver con la religión. Las religiones son creencias, son organizaciones que se crean con fines diversos, ¿no? O sea que la Iglesia Católica es una organización muy grande de gente que tiene un determinado comportamiento, unas determinadas creencias. No es una secta, porque secta es cuando es pequeñita, ¿no? Una secta son pues 1.000 personas, 3.000 personas, ¿no? Pero cuando este es grande, ya no se puede llamar secta, es un movimiento, es una iglesia, una religión. Ahora, no significa que tienen la razón. Yo estoy contra las iglesias. Estoy contra las iglesias, siendo creyente 100% en Dios. Estoy contra las iglesias porque han generado la división, las peleas. La historia está llena de
ejemplos, ¿no? De guerras religiosas, de masacres, de asesinatos, porque unos dicen que Dios dijo tal cosa y otros lo contrario. O sea que no tiene nada que ver la fe con la religión. Ojo, ojo. Totalmente diferente. Religión es una cosa organizada, ¿no? Si no, es un pretexto para no hacer un esfuerzo de conciencia, para cambiar de mentalidad, pero no es fe. ¿Se puede no creer en Dios y tener fe? Bueno, justamente el que dice que no, el que dice que Dios no existe, es una manera de fe, porque fe, para mí la definición de fe es creer en algo que no se puede demostrar, ¿no? Entonces, si yo digo que Dios existe, no se puede demostrar, pero yo tengo fe, pues. Pero si yo digo Dios no existe, tampoco se puede demostrar, pero tengo fe. O sea, ambos, el ateo como el creyente que tiene fe, están en la misma situación. Tienen fe en algo, en el sí y en el no. Bueno, las cruzadas justamente eran una de las muestras, ¿no? Que producto de las regiones causaron muchísimos muertos. Ok, ese es el empirismo, la fe. Y en el mundo de las ciencias físicas, químicas, matemáticas, donde nosotros estamos, ahí obviamente tiene que verse claramente la comprobación experimental. Si uno tiene una fórmula, esa fórmula que nos dice un determinado parámetro que va a medirse y nos da ese parámetro correctamente, significa que la fórmula está exacta. En algún momento Feynman dice en una conferencia, ¿no? Si yo observo algo natural y hago una hipótesis de eso que estoy observando, ¿no? Esa hipótesis me va a permitir crear un experimento para comprobarla en otras circunstancias. Si al hacer el experimento, lo que predice este modelo que yo estoy haciendo en base a la observación no se cumple, entonces mi hipótesis es falsa. No importa que yo sea presidente de la República, premio Nobel, no. Si no está de acuerdo con la experiencia, es falsa. Eso es lo que significa la ciencia en matemáticas, en física. Profe, ¿Sí? Hubo un comentario, ¿no? Para decir, esta parte que hablamos del empirismo, de la ciencia, que hay que experimentar, sí es cierto, ¿no? Pero también, en la ciencia también construimos teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Que dice que el espacio-tiempo es curvo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos, o se ha podido demostrar ese tipo de, o sea, que el espacio-tiempo es curvo? ¿O qué experimentos se ha hecho para decir que el espacio-tiempo es curvo? Lo que se ha hecho, por lo general, son ese experimento del Sol, ¿no? Que pasa la luz y se ve que se refleja, ¿no? Que se curva, ¿no? Entonces, de cierta forma, es una especie de inducción, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, decir que para la ciencia tiene que ser 100% empírica sería un poco hacer caso a lo que decía Popper sobre el criterio de falsabilidad, no sé si he escuchado, ¿no? Que si no es falsable, entonces no es ciencia, ¿no? Pero en general la ciencia creo que avanza también con teorías que de repente no las aceptamos por indicios que vemos. No sé si usted qué puede opinar al respecto. Por indicios que vemos que se ajustarían a esa teoría, entonces las aceptamos. Pero no sé si es que hay cosas que la ciencia, que sí son ciencia, ¿no? Pero todo, no sé si todo realmente puede ser experimentable. No sé qué puede opinar usted. No, la definición de ciencia es que tiene que ser comprobada, ¿no? Comprobada. O sea, cuando habla usted del espacio curvo, está hablando de la teoría de la relatividad general, que son un conjunto de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, también podría ser sobre la teoría de cuerdas también, ¿no? O sea, podemos decir la teoría de cuerdas no se ha demostrado, póngase, que todo está hecho por cuerdas, entonces, ¿no es ciencia la teoría de cuerdas? Esa es la pregunta que quiero hacerle más que nada.
Por partes. Primero vamos a hablar de la teoría de la relatividad general y luego vamos a las supercuerdas. Entonces, Pero es la idea. la teoría de la realidad es un conjunto de fórmulas que hacen predicciones. El hecho que, ¿qué significa que el espacio es curvo? Eso es una frase, ¿no? La teoría son fórmulas, y esas fórmulas permiten calcular cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que predijo es el periodo de Mercurio, me parece, ¿no? Que no es que cuando uno aplica la teoría normal, la anterior, etcétera, clásica, y la nueva, hay una pequeñísima diferencia, que justamente esta diferencia la explica la teoría de la relatividad general y que experimentalmente se ha comprobado, ¿no? Eso sé que también, o sea, hay una serie de predicciones que hace la teoría de la relatividad general que hasta ahora empíricamente se ha visto que es cierto. Una de las predicciones también es de las ondas gravitacionales, ¿no? Las ondas gravitacionales han sido detectadas hace unos 5 años, me parece, o 3, le dieron premio Nobel los que lo detectaron, y 100 años después del descubrimiento, o sea que también hasta ahora la teoría de la relatividad general de Einstein se está comprobando. Hasta ahora no hay ninguna cosa que esté contra, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la teoría de las supercuerdas, ahí más bien no se puede comprobar hasta ahora, ¿no? Porque no se tiene de repente los instrumentos tecnológicos. Es una teoría que hasta ahora no se puede comprobar si es verdadera o falsa. Pero seguiría siendo, es una teoría científica, ¿no? Bueno, como te digo, es una teoría. Ahora, si es que pasará a la parte 100% ciencia cuando se compruebe. Dicho sea de paso, como anécdota, y esto es verdad, no estoy contando cuentos, en un congreso conocí a un científico, un físico del MIT. Entonces le dije, oh, qué bien que esté en el MIT, ahí tengo un colega físico de mi universidad, es Barton Sivak, que hace teoría de cuerdas. Él me dijo una cosa que me hizo pensar y lo traigo a colación, ¿no? Dijo, Barton, sí, estamos pensando pasarlo a la Facultad de Teología. ¿Se da cuenta la idea? O sea que, de cierta manera, las cosas que no se pueden comprobar, eso ya no es ciencia, pues, ¿no? Claro, eso no significa que de repente sí se pueden comprobar, pero que mientras que no se comprueben, todavía es eso, ¿no? Todavía no forma parte enteramente de la ciencia. Ok. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Qué tal, profe? Profe, una consulta. Bueno, como usted lo dijo, la ciencia, bueno, se basa en el método científico, ¿no? Y creo que básicamente se basa en lo que es la observación, ¿no? La experimentación, ¿no? Hace poco he escuchado un doctor en física nuclear, no me acuerdo el nombre exactamente, pero él mencionó de que se había demostrado científicamente el origen del virus, del coronavirus. Entonces yo digo, ¿no? Si es que el doctor habla de que se ha demostrado experimentalmente, es algo que se puede reproducir, que se puede experimentar. Pero, ¿cómo es posible poder reproducir un hecho que ha sucedido de repente en diciembre, ¿no? ¿Cómo? Esa parte no me quedó muy claro. Y yo creo que normalmente son hipótesis que de repente se ha creado o no, o teorías, ¿no? Pero creo que no se puede demostrar ello, ¿no? El origen del virus.
¿O qué opina, profe, no? Con respecto a ello? Bueno, es como una investigación policíaca, ¿no? O sea, eh, se ve dónde fue primero el virus y poco a poco se va yendo hacia atrás y finalmente se llega a un animal, no sé si era el murciélago, qué sé yo, y se ve que se tiene el virus y que tal cual se conoce y que animales como ese fueron vendidos, consumidos, qué sé yo. O sea, se sigue una traza, como una investigación policial. Eso sería estudiar el origen. Pero lo que yo entiendo, todavía eso está en debate, está en discusión, no hay 100%. Pero esa búsqueda no sería una ciencia, sería más que nada historia, algo así, ¿no? No sé si esa búsqueda es ciencia. Claro, es una investigación, pero se basa en la ciencia en el sentido que se está comprendiendo cómo cómo funcionó el virus, cuál fue su proceso. Como ciencia es eso, saber cómo se hacen, cómo son los procesos. En este caso es comprender el proceso del virus. Y al mismo tiempo es una investigación policíaca, que es ciencia y policía, ¿no? Bueno, eso es... Ok, entonces estamos nosotros casi al final de esta clase. Ya saben ustedes que en la práctica ustedes van a resumir. ¿Aló, sí? ¿Alguna otra opinión? En relación al comentario que hizo de Suivas, tengo la idea, ¿no?, de que el método científico, ¿no?, empieza con la observación, seguidamente la hipótesis, la experimentación, y luego de comprobarse, ¿no?, la hipótesis se plantea que eso se convierte en una teoría, ¿no? Entonces, cuando se habla de la teoría de las supercuerdas, entonces estamos diciendo que ha seguido ese proceso usual del método científico, porque, sí, como dijo, que no hay experimento para comprobarlo, ¿no? No hay la tecnología para comprobarlo, verificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede haber llegado a la conclusión que es una teoría? A no ser que, digamos, haya otro camino, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, lo que se busca es comprender las interacciones que hay entre las partículas. Y esas interacciones se producen bajo determinadas condiciones y con determinados resultados, que generalmente son partículas que se detectan. Entonces, vayamos, por ejemplo, al modelo estándar. El modelo estándar, que se creó allá por los años 60, decía que el universo está compuesto por quarks, leptones, y que una partícula llamada en ese entonces bosón de Higgs era la que le daba masa a todas las partículas. Bosón de Higgs que nadie había detectado, pero esta teoría planteó su existencia y esa incluso más o menos nos dijo qué masa tendría. La masa era muy grande, muy elevada, y para producirla tenía que hacerse choque de partículas a una energía muy elevada para esa época, totalmente fuera del alcance de la tecnología. Ha tenido que construirse este acelerador LHC de Ginebra, Suiza, para producir hace poco nomás. 50 años después que se predijo su existencia, se ha detectado el bosón de Higgs, y entonces recién se le dio a Peter Higgs, que planteó esa teoría hace 50 años, se le dio premio Nobel. O sea que recién después de comprobar su teoría. Antes de comprobar no recibió nada, simplemente era una teoría. Claro, podríamos decir que es teoría científica, pero como lo dijo Richard Feynman, si no lo comprueba un experimento,
no es ciencia. es un poco extremo, pero es así. Y en el caso de la teoría de cuerdas, igual. La teoría de cuerdas predice cosas que todavía no pueden experimentarse. Hay alguien que ha dicho que incluso para comprobar esas teorías tendría que construirse aceleradores del tamaño del sistema solar, cosa que parece inalcanzable, ¿no? Pero yo creo que sí es una teoría científica, profe, por ejemplo, lo que usted decía, porque yo creo que es ciencia no porque ha sido comprobado, no, sino por su carácter científico, ¿no? O sea, qué es lo que quiere comprobar y que se está basando en fundamentos comprobados. Entonces, una teoría es científica, pero no necesariamente es aceptada por la comunidad científica hasta que sea comprobada, como usted dice, ¿no? Pero ¿por qué sí sería científica? Más que nada por su carácter, por qué es lo que está buscando, qué preguntas se trata de responder y en qué se está basando. ¿Se basa en una imaginación que tuvo? No, o se está basando en fundamentos científicos, en otras leyes, en otras hipótesis también. Bueno, sí, puede ser aceptada eso, ¿no? Es una teoría, tengo problemas para decir científica, pues es una teoría que todavía no está comprobada, hecha por científicos en el mundo de la ciencia, pero que no está comprobada. Claro, como digo, el gran problema es que podemos entonces nosotros hacer una serie de otras teorías que no son comprobadas, y bueno, ahí se pueden colar muchas otras, ¿no? Hay teorías sobre, bueno, incluso sobre la evolución del hombre, etcétera, etcétera, que no son comprobadas, y a veces hay contrabando religioso, racista, etcétera. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, vamos a resolver ahora el problema de algunos alumnos. Vamos a ingresar entonces, a ver...